¿Listo? Acá. Ahí se va a proyectar. Ahí no sé si se ve. Bien, sí, se ve perfecto. Se ve A ver, bien. ¿Y si pasa. paso? Sí, pasa y se ve bien. Así que bueno, Genial. bueno, si quieren, por ahí podemos arrancar, por ahí, ya que estamos, digamos. Ustedes dos son los que habíamos quedado que iban a presentar hoy. Por ahí capaz que no sé si se suma alguno más, pero Mm. si quieren vamos arrancando y se irán sumando. ¿Eh? Bueno, Bueno, así que Juan, cuando quieras. dale. Genial. Gracias. Bueno, primero, ¿cómo se llama? Estuvo muy bueno poder justamente leer este artículo porque me viene a dar algunas respuestas que venían surgiendo respecto a mi tesis. Así que es un tema bien, bien interesante y también fuera de mi zona de confort, así que me esforzó un poquito, pero me dio también varias luces respecto a, a lo que venimos haciendo. Y también lo bueno que es este es un artículo de acá de Misiones, en Iguazú, así que tiene, de las especies que trabajo, tiene un par, lo cual el doble, digamos, de importante para mí. Y bueno, este es la dinámica de almacenamiento de agua en el tronco de especies, de 10 especies subtropicales que tienen diferente densidad, tasa de crecimiento y también rasgos de historias de vida, como por ejemplo fenológicos también. Ahí están los autores, hay un par ahí que conozco, así que después les voy a pedir más material también de esto. Y fue publicado en Tree Physiology en ¿cómo se llama? En el 2002, así que tiene sus años, pero muy, muy interesante. Bueno, eh, más que nada un poco lo que plantea este artículo es que el agua, digamos, que maneja, que administra, digamos, los árboles, son importantes eh, en lo que es la evaporación diaria que tienen las mismas, y es el agua principalmente, o sea, hay un porcentaje de esa agua que es retenida durante la noche, podríamos decirlo, tardecita noche, y después liberada durante el día, y que puede ser significativo, que varía, se han estudiado en algunas especies, que varía entre el 10 y el 50%, digamos, de ese presupuesto hidráulico que tiene la especie, es obtenido en el día a día por esa agua que se hidrata eh, en, durante el periodo diario, ¿no? Entonces, bueno, apuntando a esa, a un poquito evaluar o profundizar un poquito lo que es la relevancia que tiene esto, asociado a algunos rasgos que tengan distintas especies, es que apunta un poquito el artículo. Habla también la relevancia de el transporte de agua que tiene internamente los árboles y la conectividad, ¿no?, que hay entre el xilema y el floema a través de, ¿no es cierto?, eh, de parénquima. Entonces hay un movimiento de agua que se da relativamente rápido, ¿no? Habla también, un poco el artículo pone en discusión y plantea, ¿no?, que las especies en la selva misionera es una selva brevidecida, o sea que hay especies que son deciduas y otras que son perennes, y que muchas de las especies se encuentran distribuidas o tienen una historia, digamos, evolutiva en zonas más secas o zonas tropicales más secas, y que se intuye que algunos de esos rasgos asociados a esos ambientes más secos se mantienen, digamos, en los individuos en zonas más húmedas como Misiones, donde en Misiones la distribución de las lluvias, si bien es regular durante todo el año, como que pueden haber periodos de sequía, ¿no es cierto?, que afecten, digamos, los árboles, y bueno, y hay muchas especies que estarían preparadas un poco para afrontar estos periodos secos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el bosque, digamos, Mata Atlántica en general, hablan de un 25 o un 50% de especies que son deciduas en estos bosques. Entonces, también dentro de lo que vamos viendo el artículo, van dándole relevancia también a las especies deciduas y cómo también se diferencian en la administración del recurso hídrico,
en esa posible diferencia que tienen fenológica, ¿no? Entonces el objetivo así general, resumido, es evaluar el almacenamiento del agua de los troncos y la capacitancia de la madera viva que influye, ¿no es cierto?, que es influenciada, ¿no es cierto?, por estos rasgos ecofisiológicos, como el potencial hídrico, el crecimiento, la capacidad de liberar hojas, digamos, o mantenerlas, también relacionado a lo que es la densidad de la madera y otros rasgos asociados, ¿no? Y se evalúa también lo que es la contracción diaria, hidratación y deshidratación diaria del tronco, que es justamente lo que a mí me interesaba. Estas son, bueno, en el Parque Iguazú, estas son las especies que se estudiaron en este artículo, lo cual es mucha información, a veces me costaba un poquito seguirla porque tiene varias especies, entonces los gráficos son bastante abundantes en un bosque maduro de 20 a 40 metros de altura, así que un bosque eh, bastante grande, clásico, podríamos decirlo, esto de las áreas protegidas, ¿no? Con especies que son deciduas, brevideciduas y perennes, digamos, en este lugar. De las especies que están acá, las que están asociadas a mi tesis justamente es el cedro, ¿no es cierto? Cedrera fisli, y también el Ocotea diospirifolia, que sería el Laurel ayuí. Tengo una tercera especie que es grapia, que no está acá, pero estas dos ya son una linda información, ¿no? Este es, puse nomás como para contextualizar mi interés, un poco donde iba, ¿no? Estas, como les decía, son las especies que estamos midiendo en Guaraní con un dendrómetro de alta resolución, donde medimos la variación radial de los árboles cada 15 minutos, sumado a humedad y temperatura del suelo. Entonces, la idea es poder ver inicialmente más otros elementos y metodologías que se van a sumar, cómo varía, ¿no es cierto?, este crecimiento diario, semanal, mensual y anual, con la variabilidad, digamos, ambiental que hay en el sitio, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, es el cedro y el laurel son justamente las especies que acá vamos a ver que se entrega información valiosa, ¿no? Un poco la metodología usada, y aquí sirvió repasar también los videos que había dado Fermín de la primera clase. Bueno, ellos analizan la densidad de la madera, pero no de toda la madera, sino de la parte de la albura. Ellos, más que albura, un poco plantean lo que es la parte del xilema que motoriza el movimiento hídrico. Ellos lo hacen aquí más bajito, hacen, digamos, como evalúan el área, digamos, puntual, que es la viva, ¿no sé?, donde mueve la savia, y hacen a través de tinción durante todo el tronco, y después de un tiempo miden de vuelta cuánto de eso se tiñó. Entonces pueden ver hasta qué, digamos, profundidad, ¿no es cierto?, esta madera transporta el agua, y desde ahí ellos hicieron esos restos de análisis, ¿no? Entonces la densidad que utilizan ellos, vamos a ver densidades totales, y también hay análisis que hacen de la madera más cerca del flow, más cerca del cambium, y más interna, también hacen alguna diferencia. Evalúan también el potencial hídrico, también la capacidad de almacenamiento de agua, valorada en peso por hora también de movimiento, o sea, el flujo de la savia dentro del árbol, y la capacidad también, y la capacitancia sería, ¿no es cierto?, que eso habíamos también visto en la clase, que sería la cantidad de peso de líquido en metros cúbicos de la madera al aplicarse 1 megapascal de presión, que sería como en el fondo la capacidad que tiene el tejido de liberar el líquido, ¿no es cierto?, de liberar el agua a una presión de 1 megapascal. Entonces esto va a variar en las distintas especies, y también vamos a ver que varía dentro del tronco, también hay variaciones de esa capacidad de liberar. Entonces la capacitancia un poco es como el valor como central de este estudio, donde hacen varias comparaciones. Entonces, de alguna forma se resume en qué tanta capacidad tiene la especie, ¿no es cierto?, de liberar ese recurso guardado durante un periodo de tiempo para aplicarlo cuando es necesario, ¿no?
Así que es un poquito la capacitancia. El flujo de savia, como le decía, el flujo de savia se mide con dos sondas que se ponen con diferencia de temperatura, lo que un poco entendía. Ellos ven desde la base y se mide la rama, entonces se aplica una cierta temperatura que después miden cuánto demora, digamos, en llegar a la parte más alta, ¿no? Eso es para medir también el flujo que tiene esta savia internamente en el árbol, ¿no? Para la sección transversal, para evaluar cuál es la sección que está activa, digamos eso, como le decía, se aplicaron tinciones y después evaluaciones con taladro de incremento, se sacaban cilindros para ver hasta qué punto llegó, digamos, esa tinción. También se midieron muchas cosas, pero también midieron microvariaciones a través de dendrómetros muy parecidos a los que les mostré hace un rato, donde midieron en un año, si no me equivoco, habían dicho, variaciones en micrones del fuste, pero también complementaron con mediciones mensuales de diámetro con dendrómetros de banda en los datos, durante también un año. Bueno, acá un poquito ya vamos a los resultados. Este es el primer gráfico un poco que muestra. Ahí vemos cada cuadro representa una de las especies. A cada especie también se le asignó una figura particular, ¿no es cierto? Que después se mantiene en el resto de los gráficos. Solo que hay una variante que en el caso de las que son deciduas son blancas y las que son perenne o brevideciduas son negras. Pero particularmente acá muestra muestra, ¿no es cierto?, lo que es al aplicar distintos potenciales hídricos en las distintas especies, cómo varía la liberación entonces de agua dentro de las distintas especies, o sea, cómo va variando esa capacidad de liberar líquido al variar ese potencial. Entonces, bueno, no sé si se ve mi flechita, se llega a ver mi flechita cuando muevo. Sí, Juan. Genial, buenísimo. Entonces, vamos a ver que hubo una gran variabilidad en lo que es, en el fondo esto es como la capacitancia, ¿no es cierto?, de las especies, particularmente la medición a 1 megapascal, o sea, el valor más general, digamos, usado, está acá en cada cuadrito, y van a ver que tiene interno y externo, que se refiere a la capacitancia que tiene la madera más cerca del cambium, de la corteza, ¿no es cierto?, y la madera más interna, siempre en la madera activa, digamos, la que fluye. Entonces acá vieron que en casi todas las especies, ¿no es cierto?, la capacitancia externa, o sea, la más cercana a la corteza, fue la que tuvo menor capacitancia en comparación a la que está más adentro, lo cual uno pensaría a lo mejor al revés, ¿no?, que la madera más cercana a lo mejor a la corteza tiene más capacitancia. No, acá vieron que la capacitancia mayor se da más alejado, digamos, más hacia el centro, ¿no? A excepción de lo que es el anchico, que es el que está acá, aquí abajo, ¿no es cierto?, que el anchico fue al revés. Fíjense que todos tienen las capacitancias, ¿no es cierto?, más bajas, las blancas, ¿no es cierto?, que son las externas, y acá fue al revés, que solamente en esta especie fue la capacitancia mejor, digamos, la madera que estaba más cercana a la corteza. ¿Tá? Y el anchico vemos después que se comporta también de una forma distinta en comparación al resto de los árboles. Entonces vemos cómo va variando a medida que varía la presión, entonces esta liberación, y vemos especies que tienen una gran capacitancia, es una gran capacidad, digamos, de liberar líquido, y entre eso está el cedro, que es justamente la especie que yo voy a ir marcando más que nada, o sea, si bien voy a contar todo, voy marcando por ahí también la de mi interés. El cedro, bueno, tiene una gran capacitancia, y también el laurel, o sea, son especies que liberan, digamos, fácilmente, digamos, este líquido, ¿no? Y la que más capacidad, digamos, de liberar de capacitancia tenía es el palo borracho, ¿no es cierto?, que los valores fueron muy, muy distintos a lo que es justamente el anchico, que no llegaban ni a 100, y aquí estamos hablando de casi 1000 en la capacitancia interna, digamos, de lo que es el palo borracho, que tiene su lógica, ya que vemos cómo el palo borracho tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de una de las mayores, de almacenar agua y liberarla entonces cuando requiera. Entonces vemos que acá se ve bien reflejado, ¿no?
Bien, acá también se midió en el gráfico de la izquierda, el gráfico 2, lo que sería la capacitancia ya, ¿no es cierto?, de media de la madera, eh, perdón, la densidad de la madera abajo, la X, y arriba la capacitancia. O sea que cómo varía la capacitancia de la madera en base a la densidad que esta tenía, ¿no? Entonces vemos que es una exponencial negativa, digamos, lo que se da, y que las especies que tienden, las especies que tienen mayor densidad, ¿no es cierto?, de madera, tienden a tener menos capacitancia, menos posibilidad de liberar, digamos, estos líquidos internamente en los tejidos. Y entonces las que son con menos densidad tienen una mayor capacitancia, y vemos ahí en los extremos, por ejemplo, la estrellita que está ahí arriba, ¿no es cierto? Esa estrellita es justamente el palo borracho, y después, bueno, acá están ¿no es cierto?, las especies, y después tenemos las mayores densidades, no siendo el más bajo, pero con una capacitancia baja igual al ECRIM, ¿tá? Entonces, bueno, vemos que se forma esta variación y una asociación entre la densidad y la posibilidad de liberar. Y vemos particularmente que las especies que están en blanco, en figuras blancas, son especies deciduas, ¿verdad?, que pierden sus hojas. Y vemos que tienden a ser de densidades más bajas y tienden a tener más capacitancia, ¿tá? O sea que las deciduas se está viendo como que tienen esta mayor facilidad, ¿no es cierto?, de liberar. Acá no se marca tanto lo que es el peteridí, ¿tá?, que también se comporta un poquito distinto a lo que es el cedro y al palo borracho, pero hay una tendencia, digamos, de estas especies a mayor capacitancia, ¿no? Después el otro gráfico lo que un poquito muestra es la capacitancia, digamos, de vuelta, ahora comparado, ¿no es cierto?, con el potencial hídrico que se encontró en hojas arriba y en troncos abajo. Entonces, vemos que hay una relación lineal, ¿no es cierto?, en lo que es el potencial hídrico que se encontró en las hojas y la capacitancia también que se tenía de estas especies. Entonces, ahí de vuelta el palo borracho en la zona extrema, digamos, donde se le detectó el mayor potencial hídrico, ¿no es cierto?, en hoja, pero también tiene esa mayor capacitancia, ¿no? No es tan directo, tan lineal lo que se encontró, ¿no es cierto?, en el tronco, que ya tiende a ser llamado una asíntota, ¿no? Bien. Y aquí esta parte, este gráfico me encantó porque se parece mucho a lo que yo venía viendo en mi dato, que vamos a ver un poquito más adelante. Acá no hicieron de todas las especies, solamente hicieron de 4 especies. Un poco lo que eligieron fueron especies que fueran más o menos representativas en su capacitancia, entonces tomaron especies con alta capacitancia con especies que tienen menor capacitancia, y también especies, ¿cómo se llama?, entre decidua, bidecidua y perenne, ¿no? Entonces, lo que se muestra, digamos, en este primer gráfico a la izquierda es el tiempo durante un día, ¿no?, un reloj, ahí tenemos las horas durante el día, y lo que sería en la izquierda sería el flujo de savia que tiene estas especies, y en la línea punteada, ¿no es cierto?, es lo que es si no me equivoco, era la rama, ¿sí? Y la línea continua, ¿no es cierto?, es el tronco, ¿tá? Entonces vemos que hay un desfase en general en el flujo de savia ya cuando empieza a salir el sol, empieza a haber un poquito más de temperatura, ¿no es cierto?, entre más o menos las 7, las 8, las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, empieza a moverse, ¿no es cierto?, lo que son las savias de la rama en primer principio, y con un desfase a lo que es el tronco principal, ¿tá? Entonces vemos que tiene después un pico a las 3 4 de la tarde, y después empieza a disminuir ese flujo de savia en el tronco, ¿no? Y si comparamos con el gráfico que está al lado, esto es el gráfico donde se expresa, digamos, lo que es, en resumen podríamos decir, la hidratación, no en tamaño, sino que la capacidad de tomar agua y de liberar agua que tienen, digamos, los árboles. Entonces, esto es cuánta agua, digamos, se liberó. Lo que es del 0 para arriba es cuando hay una descarga del agua hacia la atmósfera, ¿tá?
y cuando está de la línea punteada hacia abajo es cuando esa especie empieza a recargar, digamos, esa agua, digamos, que fue liberada. ¿Está? Entonces podemos ver que durante justamente los picos más de mayor temperatura, no se está cerca al mediodía, algunos están más desfasados más a la tarde, a las 3, vemos que hay un pico, ¿no es cierto?, de liberación de agua y después empieza a disminuir y en la noche, cuando ya empieza la tardecita, la tarde, digamos, tardecita, la noche, empieza a recargar nuevamente esa agua que después es utilizada probablemente en el siguiente ciclo diario. ¿Está? Entonces, bueno, resumiendo, a la izquierda está lo que es el flujo, digamos, que se detectó dentro del árbol y acá es la liberación y recarga, digamos, de ese recurso hídrico dentro del árbol, ¿no? Sí, yo ahí le robé una imagen de lo que había presentado Fermín en la primera clase y vemos también que esta coincidencia del flujo de savia dentro del árbol coincide justamente con las aperturas de los estomas y la incidencia de luz. Ahora la incidencia de luz en las copas, si mal no recuerdo había comentado Fermín, vemos entonces que ese pulso probablemente de movimiento savia está regulado, ¿no es cierto?, por cuestiones ambientales y esta apertura de estomas, esta liberación, ¿no?, que justamente había comentado en la clase de Fermín. Este es un gráfico que agregué como para ir complementando con lo que yo estoy haciendo, y este es una medición que saqué del dendrómetro del 24, de 2 días, digamos, el 24 y 25 de diciembre, Navidad del 2024, del cedro que estamos midiendo en guaraní, y la línea verde lo que es la variación en el fuste, en el radio del fuste del cedro durante 2 días. Y vemos, ¿no es cierto?, que este ciclo que vimos anteriormente también se ve expresado en el cedro. Yo elegí el cedro justamente porque el cedro es la especie que más marca de las que tengo este ciclo diario, que tiene una amplitud cercana a 135 micrones de radio, ¿no es cierto? Y en el estudio hablaban de 200 micrones más o menos también, la especie que más amplitud diaria tenía. Entonces vemos en este caso cómo este ciclo se comporta de la misma forma, teniendo un pico en este caso es, ¿cómo se llama?, de hidratación sería, ¿no? La parte más alta sería como cuánto creció el árbol, que es antes en la mañana temprano, o sea, antes que salga el sol más fuerte, y después, a medida que el sol empieza a incrementar, lo que es la radiación, empieza a bajar, digamos, esto hasta la tarde, y después vuelve de vuelta a hidratarse, o sea que son ciclos de hidratación y ciclos de deshidratación. ¿Está? Parecido, digamos, a lo que veíamos acá, ¿no? Como en este caso sería al revés. En este caso, cuando se recarga, el árbol se va hidratando. Y esta línea continua es la temperatura, medimos temperatura y humedad, la temperatura del suelo, entonces vemos como también la temperatura del fuego, no tenemos la temperatura a nivel de copa como la anterior, pero tenemos al suelo, y vemos también entonces que se comporta relativamente de forma inversa, ¿no es cierto?, a lo que es este crecimiento, este pulso de hidratación y deshidratación, ¿no? Que se da más o menos también, como yo decía, entre las 9 de la mañana, donde punto de máxima hidratación, y después en la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, se da ese pulso de deshidratación. Ese punto máximo, digamos. Entonces, si vemos ahora los resultados que han tenido ellos, acá también se observa lo que es la movilización de este flujo, particularmente en un día, también acá están reflejados en un día las distintas especies, ¿no es cierto?, en cada lugar, y aquí vemos, sería el contenido de humedad, ¿no es cierto?, de agua dentro que se midió dentro de los árboles, comparado con los cambios del diámetro que veíamos anteriormente en el cedro, también vemos, digamos, acá, con los cambios del diámetro en micrones también, que se dan durante este día. Entonces se ve que hay un pequeño desfase entre el pico de máxima hidratación que tiene el árbol con el pico de reflejado, digamos, acá abajo lo vemos, reflejado, digamos, en el fuste. O sea, ellos hablaban acá bueno, que el agua cuesta que se distribuya completamente, o sea, lleva su tiempo hasta que se distribuye, digamos, en todo el árbol. Entonces eso varía también en la especie, hay especies que demoran más, otras especies que demoran menos, entonces hay un pequeño desfase, como decían, de eso, ¿no? Bien, ya los últimos 2 gráficos. Acá vemos
en la parte, en el primer gráfico, en el 7, es la capacitancia que tuvo la especie, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, perdón, en función de porcentaje de agua, porcentaje de agua almacenada en el tronco principal en función de la capacitancia, o sea, perdón, ya me acordé, perdón. Esto es la cantidad de agua que ocupó, digamos, la especie en este ciclo diario, podríamos decirlo, en este recurso, qué porcentaje significa del total, digamos, que se ocupó en lo que es la evapotranspiración de la corona, digamos, del árbol. Entonces, ellos calcularon que en distintas especies varió y que qué aporte hacía, ¿no es cierto?, esta liberación de recursos, hidratación del tronco en ese aporte diario, digamos, de agua. Y ahí hay una variación donde también de vuelta el palo borracho es el que más aporta en ese recurso de agua del tronco, aporta a esa evapotranspiración, digamos, diaria, y después, y coincide también, ¿no es cierto?, que ese porcentaje coincide con la capacitancia, o sea que las especies que tienen más capacitancia tienden, ¿no es cierto?, a aportar más recursos de agua en este ciclo diario, ¿cierto?, de agua. Es lógico, pero bueno, se expresa, digamos, acá, lo cual se comprueba, digamos, de que esta especie con más capacitancia, que también acá vemos las especies que estoy trabajando yo, que sería entonces el cedro y el laurel. Me encuentro entonces que son especies que tienen una buena capacitancia, a lo mejor no tan alta, ¿no es cierto?, como el palo borracho, y están aportando en este estudio entre un 15 y un 20%, ¿no es cierto?, de agua, de recurso de esa agua a la evapotranspiración diaria. Y en el último gráfico lo que vemos es que la densidad en el eje X, ¿no es cierto?, de las distintas especies medidas, digamos, en el estudio, y el crecimiento, ¿no es cierto?, relativo que se detectó. Entonces se observa que a mayor densidad, ¿no es cierto?, como es lógico, como hemos dicho siempre, ¿no es cierto?, la mayor densidad de los árboles, el crecimiento es menor, digamos, de los individuos, ¿no? Entonces, a menor densidad, el crecimiento es más rápido. Y bueno, también se ve acá, ellos sacaron, digamos, del gráfico, porque era un flyer, digamos, en ese sentido, en el gráfico, el anchico que se daba la particularidad que tenía una alta densidad y también tenía una alta tasa de crecimiento. No nombran los valores, pero lo sacaron, dicen, porque ahí ya les complicaba lo que es la línea. Entonces, ese anchico también se comporta de una forma un poquito distinta. Y vemos de vuelta entonces que las especies que tienen, las especies caducifolias, tienen mayor crecimiento, o sea, crecen más rápido y menos densidad. Y también, recordando un poquito lo que vimos, tienen también en general mayor capacitancia, ¿no? Bueno, para concluir, un poco lo que muestra este estudio, ¿no es cierto?, que las propiedades de la madera, ¿no es cierto?, y la capacidad de almacenamiento que tienen una influencia importante en la economía, ¿no es cierto?, diaria de los árboles en estos bosques, ¿no? Almacenamiento de agua y capacitancia de la madera también. Ellos hablaban de madera viva, es el madera viva del cambium, se referían, ¿cierto?, a la madera que justamente estaba trabajando en el sentido para el movimiento de agua. Está fuertemente coordinado con el potencial hídrico del tallo, las hojas, las tasas de crecimiento y la deciduidad, digamos, de la especie que veíamos recientemente. El mantenimiento del estado hídrico y la capacitancia del transporte fue crucial en especies, en el caso de estas deciduas, remarca o le dan bastante importancia, digamos, a esta cuestión, que las deciduas, ¿no es cierto?, crecen más rápidamente durante el periodo, en periodos cortos. Entonces, en comparación con especies perennes que tienen un crecimiento más lento, y esta ventaja de capacitancia que pudiese tener y otras cualidades del movimiento de agua, se asocia que tienen que ser más competitivas, ¿no es cierto?, dentro del bosque, y por eso también necesitan crecer más rápido para poder llegar rápidamente, pues especies que necesitan más luz en comparación con estas otras, otras especies, ¿no? Que es más o menos un poquito lo mismo que es la otra conclusión que está ahí abajo. Bueno.
Eso más que nada, así que eso es un poquito resumen y también cómo fue asociándose ahí a mi estudio. Bueno, gracias Juan. Muy Bueno, clarito lo que comentaste. Por ahí, digamos, una duda que me quedó es, vos en el trabajo ¿cuántos, digamos, de cada especie, cuántas plantas midieron? ¿Tenés el dato más o menos? sí, sabes que no queda del todo muy claro porque en algunos estudios, incluso los tiempos también no fue que todo se hizo al mismo tiempo. En algunos estudios midieron más individuos, en otros dos. Creo que fueron, por ejemplo, para copas, para medición de flujo de agua eran dos o cuatro, dependiendo creo que de Cedro habían medido cuatro. En el tema de capacitancia, creo que eran dos también, o cuatro variaba así. No decía claramente en el estudio, yo busqué también de cuánto N estábamos hablando. Está bien. Pero, digamos, por lo general son poco, el N, digamos, es bajito. Sí, En general, en todos estos trabajos de campo, digamos, así de campo en la selva, que uno está midiendo variables, diría prácticamente todas las variables cuando uno mide, uno se va a encontrar con eso, con trabajos que tienen un número por ahí de árboles medios como muy bajo. sí, Pero que es algo que está, digamos, a uno le puede llamar la atención, pero es algo que está aceptado, bueno, para este tipo de estudios, digamos. Sería como medio irreal por ahí pedir que para hacer este tipo de análisis uno tenga que medir 30 árboles por especie, por ejemplo. sí. No daría el tiempo para medirlo y económicamente también es medio Eso. inviable. Y los equipos, por ejemplo, nosotros estamos midiendo cuatro individuos y a veces falla un dendrómetro, entonces bajamos Ujú. la cantidad. Y leí artículos en revistas bien polentas que hasta con dos terminan y bueno, con dos publican, justamente porque son equipos muy caros para tener mucho N, sí. Sí, eso es algo importante por ahí de resaltar, por ahí eso, que para este tipo de trabajo se usan N como muy chiquitos, que por ahí, digamos, la información es súper valiosa, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, que por ahí el N es chiquito, pero por ahí eso que dijiste, digamos, son trabajos que también están publicados como muy bien, entonces es algo que está como reconocido como una metodología, bueno, válida para hacer este tipo de mediciones. ¿Eh? Lo que estábamos, así como un poquito hablando, lo que estábamos haciendo, por ejemplo, el otro día me mostraban, ¿no? Los colegas que saben más de allá de Mendoza, es que, por ejemplo, en el caso de los dendrómetros que vamos midiendo eh, con ese detalle, en algunos momentos algunos dendrómetros fallan, uno tiene que arreglar, entonces hay un periodo que no se mide porque no se va a ver constantemente, o sea, cada 2 meses, 3 meses a veces. Entonces, en ese periodo donde uno no tiene registro o sabe que ese dato no sirve, digamos, de registro, lo que se puede hacer es una regresión lineal con el que sí tenés el registro completo, entonces una estimación. Y generalmente en este caso, por ejemplo, de crecimiento, va muy de la mano, o sea, los individuos se comportan muy iguales. Bueno, se trata de completar, digamos, esos baches de información cuando se tiene partes, sí, hay que tener sí al menos con qué comparar, o sea, dos o tres para poder hacer una estimación segmentada de lo que falta. Bien, bueno. Sí, después por ahí algo que te había comentado, creo que hoy en la mañana o el otro día, bueno, eso que en este tipo de trabajos, el grupo de Goldstein, es por Sí, ahí, es que está ahí, digamos, de ahí Goldstein, Bucci y Jules, eh, todo lo que tiene que ver con cuestiones hídricas, digamos, de selva, digamos, te diría, en Argentina y en Brasil, hay trabajos de ellos, digamos. Como uno empieza a buscar y va a encontrar trabajos de ellos. Ellos hicieron algo bastante parecido en todo lo que son los bosques brasileros también. Como tienen un trabajo muy grande analizando especies, digamos, de la selva brasilera también. Entonces, como te diría que es casi imposible esquivar a los trabajos de ellos, digamos. sí, están buenísimos. Están No, no, geniales. están bárbaros y bueno, pero se dieron por ahí esas cosas, de que eran un equipo grande y además con recursos para poder hacer este tipo Claro. de campaña de medición, digamos. Así que está bueno. Eh,
Y después, no, un comentario nomás, ahí que cuando vos mostrabas el gráfico ese que había un desfasaje entre digamos, el movimiento de agua en las ramas y en el tallo, ese. Ujú. Si uno ahí le tuviera que sumar las hojas estarían más a Mm, la izquierda todavía, como que la curva arrancaría antes, y las raíces estarían un poquito más a la derecha, digamos, como que va todo, claro. este, eh, pero la verdad que está súper súper interesante el trabajo. ¿Eh? Sí. Bueno, por mi parte no tengo preguntas, algunas habíamos intercambiado hoy a la mañana. Sé Violeta, si vos querés consultarle algo. Metele, Violeta, ¿alguna pregunta? Eh, No, por mi parte está bien. Muy interesante, la verdad, el trabajo, sí. bueno, listo, Juan. Entonces, Genial. gracias por tu presentación. Bueno, y ahora Violeta, fíjate vos si podés compartir y vamos Bueno, con tu presentación. a ver. Bueno, me voy. No, mentira. Yo me quedé toda la No, presentación, sí. entonces, así Yo vine que primero para que no se vaya Violeta, ya quería que me escuchara. No, me quedo, me quedo. vamos a ver si funciona. Eh, Sí, mostrar mi pantalla de cualquier manera. A ver. sí. Mm, ay, no sé cómo sería acá. A ver. ¿Ahí? Ahí, ¿Se ve? sí, ahí se ve y ahí compartí O sea, modo presentación y ahí ¿ahí? nosotros estamos viendo, por ahí vos ya no te ves, pero nosotros te estamos viendo. Ah, bueno. Bueno, este trabajo lo elegí porque básicamente se relaciona mucho con mi tema de tesis de la maestría. Yo estoy haciendo la maestría en ciencias forestales y bueno, este trabajo se titula Interacción entre las endomicorrizas y frutíferas nativas que son de la familia Mirtáceas en el Río Grande do Sur, que fue llevado a cabo en Porto Alegre, Brasil. Bueno, tenemos como autores a Latuada, Riet, Bach y Dutra de Souza. Este trabajo fue sacado en una revista científica de la ciencia forestal en el año 2019. Bueno, básicamente se trata de un estudio de la interacción que hay entre especies frutales, que son especies nativas allá de Brasil, con especies micorrizas, hongos micorrízicos o arbusculares. Entonces, bueno, la idea era más que nada estudiar la interacción entre esos dos porque surgió la necesidad de la conservación de estos tipos de frutales en, en Brasil. Bueno, en realidad más que nada acá también en Misiones. Voy a acomodar un poco. Bueno, como introducción dice que la creciente necesidad de conservación de la vegetación nativa de Brasil ha impulsado el uso de especies frutales nativas en programas de restauración ecológica y producción comercial sostenible. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, se Ah, escucha no, bien. porque yo tengo los auriculares y es como que yo me oigo muy despacito, por eso es como que estoy un poco insegura. Bueno, súper bien. se escucha y se ve bien, así que tranquilo. Oh, perfecto. A ustedes sí lo oigo. Las especies de la familia Myrtaceae, además bueno, de tener un valor ecológico, son promisorias de su fruto exótico, potencial alimenticio, medicinal y paisajístico, más que nada por ese objetivo. Es el interés de seguir estudiando estos tipos de especies. Encontraron un gran potencial en los usos, más que nada la parte productiva de la familia Myrtaceae. No solo en Brasil, acá en Misiones también se está utilizando mucho a estas especies para poder producir y para poder darle un poco de herramientas a los productores. La producción de plantines de calidad aún, bueno, es un gran desafío, como había dicho, y bueno, una estrategia propuesta es el uso de estos hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, el objetivo de este trabajo, bueno, es, como había dicho en un principio, es evaluar la interacción de estas tres especies que son hongos micorrízicos arbusculares, que una es Glomus. Por ahí me va a complicar un poco el nombre de la especie porque no estoy acostumbrada, no suelo trabajar con hongos, pero había elegido este trabajo porque en principio es una de las partes de la metodología que voy a utilizar para mi tesis. Bueno, estos son tres especies de hongos, que uno se llama Globus, Gigáspora y Scutellospora. Un poco complicado, no son como los árboles.
sobre el desafío de las plántulas de 3 especies de las mirtáceas nativas de Brasil, del sur de Brasil. Una es la ubaya. Bueno, para nosotros ubaya, ellos le llaman de otra manera, yo lo traduje como ubaya, Eugenia piriformis, Misiate punges, que es guavillú, y el Pisidio castellanum, que es la guayaba roja. Acá en Misiones no existe la guayaba roja, tenemos la guayaba común, que es el Pisidium guayaba, pero esta es una especie muy común allá en Brasil. Bueno, como materiales y métodos, estos ensayos se realizaron en el invernadero de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, durante 16 meses. Los inóculos de estos hongos micorrízicos fueron pertenecientes al Banco de Micorriza del Departamento de Horticultura y Silvicultura de la Universidad, y las semillas de las 3 especies, bueno, se extrajeron de frutos maduros, se lavaron con agua destilada, se secaron por 24 horas antes de la siembra, pero secado bajo sombra. Al ser especies que son recalcitrantes no pueden secarse de más porque pierden su viabilidad, y automáticamente después de 24 horas desinfectados con un 2% de hipoclorito de sodio, y luego sí iniciar la siembra. Bueno, este estudio se realizó en 2 etapas. Una de las etapas fue la etapa de la siembra, que consistió en 25 días de siembra. Y la otra etapa es la etapa de vivero. La fase de siembra consistía en utilizar un sustrato autoclavado que se utilizaba como sustrato la turba y la vermiculita en 2 bandejas. Cada bandeja tenía 50 celdas y por cada celda se plantaba 2 semillas. Y el inóculo del hongo, consistió en la combinación de arena gruesa, fragmento de raíces de la especie avena sativa, ese nombre científico, y creo que el nombre común es avena negra, mezclado con los hongos micorrízicos. Y en cada celda de esas bandejas se ponía 1 gramo por celda. Bueno, después dice, cada bandeja se utilizó, o sea, lo hice bastante detallado como para que se pueda entender, o sea, para que tenga un contexto bien claro. Cada bandeja se utilizó para una sola especie del hongo, y las que contenían los controles no se inocularon. O sea, había 3 especies de hongos y un testigo. A ese testigo no se lo ponía al hongo, no se lo inoculaba. Entonces, para poder evitar contaminación o algún tipo de contaminación, lo que se hacía es, por cada bandeja 50 se lo cubría con una bolsa y se lo ponía 50 centímetros entre sí para que no haya contaminación. O sea, una distancia de 50 centímetros entre bandejas. Bien, para esta fase de siembra, pasados los 125 días, se evaluó el porcentaje de emergencia de la plántula, el desarrollo inicial, que después, bueno, se contó la altura y el número de hojas. Bien, para la fase de vivero, una vez que pasan los 125 días, la fase de vivero duró 480 días. Las plántulas se trasplantaron acá, o sea, después de la siembra de las bandejas, se trasplantaron en bolsas negras de polietileno de 5 litros, con el sustrato desinfectado con 7% de formaldehído. Y estos fueron regados manualmente con 100 ml de mililitros de agua destilada por planta. Después, el objetivo de esta fase del vivero era evaluar la altura del plantín, el diámetro, altura del cuello, el número de hojas y brotes, el área foliar, el número de brotes. Ya había puesto el brote anterior, no me había dado cuenta. La masa fresca y seca de las raíces. La parte aérea se utilizaba una vez que crecen los plantines a los 480 días, se los sacaban y lo que hacían era secar la parte aérea en estufa a 65 grados hasta tener una masa constante. Y bueno, la relación del área foliar con el número de hojas que fueron encontradas por cada ensayo. Además de hacer, de estudiar todo, analizar esas variables, se estudió el contenido de las reservas que había en la parte aérea. Entonces lo que se hacía era recolección de muestras de partes. A ver si me saco el lado del auricular, ¿escuchan? Porque no me estoy escuchando, parece. Sí,
Sí, te escuchamos. Sí, ¿Sí? escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ahí me voy a sacar un lado para así yo me puedo escuchar. Dale. Bueno, dice, bueno, uno de los objetivos también es evaluar el contenido de reservas que tienen estas plántulas. Uno es la recolección de muestras de las partes aéreas. Estas partes aéreas lo que hacían era recortarlas, ponerlas en una bolsa de papel, secarla en horno a 65 grados hasta que la masa sea constante. Este material, una vez que se saca del horno, se volvió a colocar en bolsas pequeñas que son de un material especial, con 1,5 gramos de la muestra atados con un hilo de nylon. Una vez identificados individualmente cuáles son el nombre de cada especie o que consideraban que era cada especie, nuevamente fueron colocados a 65 grados hasta secarse. O sea, es un protocolo bastante extenso, pero bueno, es necesario para poder saber qué contenido de reservas tiene. Después de esto se hacía la digestión química. La digestión química consistía en extraer la sustancia de la reserva y productos de la planta, o sea, para saber qué cantidad de carbohidratos, lípidos o ácido graso tenía la planta, la parte aérea. Dejando, bueno, o sea, son las fibras. Bueno, una vez que tenían esa parte, se sumergía toda esa planta, o sea, todo ese rollito que tenían así de la bolsa, de la está seca, se sumergía en ácido tricloroacético y 35% de etanol. Acá, bueno, puse mal, etanol en una armella de 1 litro. Eso se calentaba en un mechero por 8 horas en una campana, pero las primeras 2 horas lo que hacía era hervirse, después iban añadiendo agua destilada y después de eso tenía que permanecer hasta completar las 8 horas. Una vez que se finalizaba, una vez que completaba las 8 horas, las muestras se lavaban con agua destilada y se secaba en la estufa a 65 grados, bueno, y ahí se pesaba hasta masa constante también. El contenido de la reserva, o sea, el cálculo del contenido de la reserva en porcentaje se definía como la diferencia entre la masa de antes, de la muestra de antes, cuando la planta estaba entera, y después de la digestión, después de todo este proceso que se realizó. Bueno, el diseño experimental de este trabajo, bueno, consistió en bloques aleatorizados en un esquema de 3x4, que eran 3 especies de los hongos micorrízicos arbusculares con las 4 especies frutales. Eran un testigo, las 3 especies de hongos y los 3 frutales, así era. Con 3 réplicas de 10 plántulas cada uno. Las medias observadas se diferenciaban mediante la prueba de Duncan, con una probabilidad mayor al 0,05%. La colonización por los hongos era para saber, el estudio de la colonización era para saber la existencia o no de la simbiosis. Entonces también llevaba otro protocolo para saber si cada especie, o sea, qué hongo pudo tener la simbiosis con qué hongo sería. Qué especie, si el ubaya, si el guavillú tuvo alguna existencia de simbiosis con algún tipo de hongo. Entonces hicieron todo este protocolo para poder comprobar eso. Entonces, a las raíces de cada especie vegetal se fijaron en una solución de formaldehído, alcohol y ácido acético hasta su análisis. Entonces, lo que se recurre a hacer es hacer un protocolo de decoloración y coloración nuevamente. En la decoloración de las raíces, lo que se hace es cortar una sección de 1 centímetro de la raíz, se sumerge en hidróxido de potasio, se lo somete al baño María a 90 grados durante 15 minutos, seguido un triple lavado con agua destilada. Después se lava 2 veces con hipoclorito de sodio y agua destilada, alternando, y así luego se repite de vuelta todo el proceso por 2 veces de vuelta. Eso para la decoloración. Para colorar después, una vez que se produce esta decoloración, lo que se hace es a la tinción. La tinción lo que se hace es utilizar un colorante azul, no sé si se llama azul de tripán o azul tripano, porque según la traducción, bueno, me decía azul de tripán. Para la tinción en una campana sería un baño de 90 grados, o sea, un baño María a 90 grados durante 15 minutos. Sería ese el protocolo para la tinción, para saber qué especies o no fueron colonizadas en cada una de las plantas. Después, bueno, dice, finalmente, las raíces se lavan 2 veces. Luego, en un portaobjeto se observa 40 por
En ese portaobjetos se va visualizando qué especies de hongos o no tuvieron la simbiosis con las especies de la raíz. Cada tratamiento se evaluó con 3 réplicas de 20 segmentos de raíz de 1 centímetro. Bien, y como criterio de evaluación para esto, para evaluar la presencia de estructuras fúngicas, que en este caso se evalúa lo que es la presencia de hifas, vesículas y arbúsculos, se utilizó la siguiente escala. O sea, si no hubo, le ponían número 0, si hubo entre 1 y 49 estructuras era categoría 1, si había entre 50 y 99 estructuras era de categoría 2, de más de 100 estructuras de categoría 3. Las medidas observadas también se diferenciaron mediante la prueba de Duncan. Bueno, como resultado en la fase de la germinación, que sería la primera fase, las micorrizas colonizaron sí las raíces, pero no afectaron significativamente la emergencia ni el crecimiento inicial de la especie. Las mirtáceas, cuando básicamente son pequeñas, tienen suficientes nutrientes para poder crecer en su estado inicial, entonces poseen suficientes reservas para el desarrollo temprano. Entonces colonizaron, pero no afectaron significativamente, por eso dice, no afectaron significativamente la emergencia ni el crecimiento inicial. Poseen reservas suficientes para el desarrollo temprano sin depender de la simbiosis micorrícica. O sea, si la semilla realmente no tiene los suficientes nutrientes, ahí es cuando la micorriza entra en juego, por decir, ¿no? Ahí es cuando la micorriza le da como una ventaja para crecer. Me parece que se colgó. Ahí. Bueno, para la fase del vivero, tras pasar los 480 días, se pudo comprobar que en todas las especies los hongos micorrícicos mejoró significativamente el desarrollo vegetativo, en comparación al testigo que no fue sometido a la inoculación de los hongos. Entonces, en las 3 especies, ahora vamos a ver un gráfico, en todas las especies crecieron en altura 135%, en número de hojas 195% más, el número de brote más 300 casi, y el área foliar más 209. Estos fueron los que fueron inoculados con las 3 especies de hongos. Y el testigo, bueno, el testigo casi no creció. Estos por ahí son los cuadros que estaban publicados. Por ahí me puse a mirar minuciosamente cuáles fueron los que crecieron más. Bueno, entonces lo que puse, bueno, se observó un fuerte efecto positivo en la biomasa aérea y radicular. Entonces, para lo que fue el hongo Glomus, destacó en la masa de la raíz en las 3 especies vegetales. O sea, acá Glomus lo que fue, tuvo mayor área foliar, una mayor masa fresca de la raíz y bueno, en la masa seca. Lo mismo esto es para la guayaba roja. Esto es para la ubaya, que también tuvo en la masa fresca aérea y también tuvo un resultado positivo para el guavillú. Después la gigáspora mostró un desempeño en la masa aérea y área foliar de la guayaba roja y el guavillú, que se destaca la masa fresca. Y el último, que es Escutelospora, destacó solamente en la masa aérea del ubaya. Masa fresca, o sea, de la parte aérea, y la masa seca, perdón, de la parte aérea. Como resultado, la eficiencia de los hongos micorrícicos arbusculares tras el trasplante a contenedores de 5 litros confirmó la importancia del tiempo de la colonización y el volumen para que se expresen todo su potencial, que era la idea. Mientras que algunos hongos colonizan rápidamente y producen abundante esporulación, otros requieren más tiempo para esporular o producen poca esporulación y persisten en el ambiente. Según un autor que es Silva, el aumento de la tasa fotosintética de las plantas inoculadas con hongos, con estos tipos de hongos, está directamente relacionado, será con el aumento del área foliar, lo que propicia un mayor crecimiento vegetativo y la acumulación de la biomasa fresca y seca. Yo creo que había leído unos trabajos que Fermín había
puesto en el campus, se detectó una alta colonización micorrícica mayor al 89% en tratamientos con estos hongos, mientras que el testigo apenas alcanzó entre el 10 y 38%, posiblemente por contaminación cruzada mínima. Bueno, eso por ahí es una forma de ver, de poder comparar lo que fue la no inoculación del testigo con lo que es el crecimiento de las otras especies. La ubaya tuvo el mayor desarrollo vegetativo, especialmente en altura, diámetro del tallo, número de hojas y brotes, bueno, seguida del guavillú, debido principalmente a la diferencia de las características de vigor de las especies. Eso por ahí es un tema también que se podría seguir estudiando, que por qué crece más en ubaya y no tanto en guavillú o no tanto en lo que es guayaba. Bueno, ubaya presentó el mayor contenido de sustancia de reserva, seguida de la guayaba roja y, bueno, finalmente guavillú. Entre los hongos micorrízicos arbusculares, el hongo Gigáspora fue la que proporcionó el mayor aumento en la especie vegetal utilizada, aunque no difirió del control. Tras la inoculación artificial, independientemente de la especie vegetal y el hongo, se observó que la colonización endomicorrícica de las raíces superiores al 89%, lo que muestra que la eficiencia de la simbiosis fue, este valor 3 veces, fue 3 veces superior al del control. Creo que ya lo había mencionado eso. Bueno, dice, hubo una interacción entre la presencia de las hifas, esto por ahí más la colonización, una interacción entre la presencia entre hifa y la especie vegetal, siendo las combinaciones de Scutelospora y la Gigáspora las que presentaron el mejor rendimiento al inocularse en el guavillú. Sin embargo, estas mismas combinaciones presentaron un peor rendimiento en términos de porcentaje de sustancia de reserva, lo que indica que la planta invirtió más reserva para promover la simbiosis, o sea que gastó mucho más energía para poder llevar a cabo la simbiosis con los hongos, y bueno, no obstante, la presencia de las hifas puede haber contribuido al desarrollo de las plantas, al desarrollo de las plantas. Esto por ahí es lo que decía, que acá, por ejemplo, tenemos menos sustancias de reserva para lo que es el guavillú. Acá dice guavijueiro, bueno, no sé cómo le llaman lo de Brasil. Pero sí tuvo una máxima colonización de los hongos. Bueno, acá por ahí se puede ver que en lo que fue en la ubaya se pudo obtener mayor sustancias de reserva, tanto con la gigaspora como el glomus, y bueno, para ver que el testigo tampoco no es que tenía mucha sustancia de reserva sin la inoculación. Y la gigaspora es lo que más obtuvo mayor resultado con el, no me acuerdo, guayaba roja. Bueno, acá en Misiones no hay guayaba roja, por eso se me complicaba, era sareiro, eso. Ubaya, guavillú. Como análisis fisiológico, bueno, esto por ahí es un poco más informativo de cuáles serían las ventajas de hacer ensayos con micorrizas. Bueno, las micorrizas extienden el sistema radicular mediante hifas externa, permitiendo una exploración más eficiente del suelo, aumentan la absorción del fósforo, nitrógeno y potasio, fundamentales para el crecimiento, mejoran la fotosíntesis mediante el incremento de la era foliar y del contenido de clorofila, también aceleran la producción de brotes y hojas, mejorando la arquitectura vegetal y la captura de luz. Y un dato importante que fue el menor contenido de reservas de plantas muy colonizadas, lo cual indica que la parte de las reservas se destinaron a sostener las simbiosis micorrízicas, pero a cambio se obtuvo mayor crecimiento. Eso pasó en el caso de guavillú, por ejemplo. Como conclusión, la simbiosis entre los hongos y las especies nativas en las miritáceas fue efectiva y benéfica en vivero, aunque estos hongos no influyeron en la emergencia inicial, sí mejoraron significativamente la calidad de las mudas, sería de los plantines, en el largo plazo. Las micorrizas pueden integrarse en protocolos de producción de plantas nativas, reduciendo la necesidad de fertilizantes y acelerando el crecimiento. La elección del hongo adecuado puede optimizar la producción, ya que hay diferencias de compatibilidad funcional entre los hongos y las especies vegetales.
Y como conclusiones finales del trabajo, la simbiosis entre las plántulas de la guayaba roja, lobaya y guavillú con estos tres tipos de hongos arbusculares es efectivo independientemente de la especie, permitiendo acelerar el periodo de formación de plántulas. Y bueno, la especie ubaya fue el que presentó un desarrollo inicial más rápido, continuando con el guavillú y después con la guayaba, que tuvo un desarrollo más lento en relación a los anteriores. Por ahí quería comentar que elegí por ahí este trabajo que en principio había dicho que para mí me va a servir mucho, porque mi tema de tesis es el efecto que tienen los diferentes sustratos con diferentes dosis y la interacción que hay con micorrizas arbusculares con una sola especie de micorrizas en la especie de Ubajay. El Ubajay es una especie que no está muy estudiada acá en Misiones, o solamente está estudiada a modo de sustrato y fertilizante, pero todavía no se estudió la simbiosis con endomicorriza. Entonces por ahí esto, encima como es una mirtácea, está bueno este estudio, que además creo que parte de lo que son esos protocolos voy a utilizar para mi tesis. Eso. Bueno, gracias, Violeta. Muy clarita la presentación. Sí, los nombres científicos son siempre una complicación. Sí. No solo lo de las plantas también, por ahí uno los tiene más escuchados, pero son siempre una complicación los nombres. Entonces, No por ahí sé cómo sale. Ay, ahí perdón. no pasa nada. Ahí pone como dejar de compartir, ahí en el... Es que detener la presentación, pongo. Sí. Ah, ahí está. Perdón. Sí, ¿qué me decía Fermín? No, que los nombres por ahí siempre son una complicación, y por ahí mi recomendación es poner en tu caso, para el momento de tu defensa, es hablar con los nombres vulgares por ahí. Una vez que uno hace una presentación por ahí del nombre científico y demás, por ahí después hablar con nombres vulgares que son un poco más fácil, por lo menos para llevar una presentación, digamos. Eso por ahí un detalle. Lo que te quería preguntar por ahí del trabajo ese y de tu trabajo también de tesis, las cepas de los hongos, en el trabajo ese, la cosa a veces eran cepas nativas, digamos, acá. Yo sé que el Gigáspora, esa sí es nativa de Brasil, las otras dos no te sabría decir, ¿no? ¿Y para tu trabajo vos vas a usar una cepa, ¿qué es, alguna comercial o alguna por ahí? Una nativa de acá que se llama, acá justo la anoté, porque de verdad es re difícil el nombre. Ay, ya te digo. No sé dónde la anoté. Ahí ya voy a encontrar. Acá, Entrophosphora eturnicata se llama esa es una nativa de acá de Misiones. Y no hay estudios casi con ese tipo de micorriza, más así con frutales, y más con el Ubajay, que está muy poco estudiado también. Entonces yo siempre quería trabajar en principio con una especie frutal, pero vi que había muchos estudios hechos con jaboticaba, con cerella. Entonces dije, bueno, a mí me gustaría estudiar uno que esté en el código alimentario, que esté incluido y que casi no esté estudiado. Entonces hay muy poco estudio. Acá en Misiones al menos, Ubajay en Brasil hay, pero no es así tampoco con hongos, no. Más que nada esa es la motivación para hacerlo. No, bárbaro. Por ahí es el saber como el detalle ese, porque como bien dijiste vos, digamos, la interacción por ahí es muy específica, especie vegetal, cepa y hongo. Y por ahí en estos casos que uno trabaja con especies por ahí nativas, digamos, frutales nativos, creo que tiene un plus por eso, poder trabajar también con cepas nativas de hongos. Por ahí le da... Creo que la gigáspora también es de acá de Misiones. Bien. Sí, seguramente, digamos, debe haber, si van y toman muestra del suelo van a encontrar. Pero por ahí eso, como tener la seguridad que son aisladas por ahí de alguna zona relativamente cercana, por ahí donde se está haciendo el trabajo. Y después una cosa interesante es que ahí en ese trabajo probaban las cepas por separado, pero algo que se tiende a hacer también o que está evaluado y que es
es inocular, digamos, una planta con muchas cepas distintas. Entonces, por ahí, eso por ahí, la respuesta no es tan clara en vivero, pero en campo, en condiciones reales, digamos, las plantas que están inoculadas con más cepas, después terminan siendo por ahí las que se desarrollan mejor porque tienen, digamos, distintas situaciones ambientales, va a ser distinta la cepa que va a funcionar mejor y van a estar como de alguna manera cubiertas de esas variaciones ambientales. Eso como para tenerlo en cuenta. Y después lo otro, que vos ahí habías dicho que por ahí en la germinación no habían tenido efecto y después sí, el efecto estaba como bien notorio en la parte de vivero, que por ahí, digamos, para que como el potencial, digamos, de la asociación con microorganismos se desarrolle por ahí todavía más, las plantas necesitan estar sometidas por ahí a alguna situación de estrés. Sí. Y entonces cuando vos pones semillas a germinar, por lo general le das las condiciones ideales para germinar. Entonces por ahí es una situación que es bastante particular, por ahí encontrar efectos de microorganismos. Acá en este estudio en particular no explica tampoco, o sea, pone en vivero, pero tampoco pone qué temperatura, ni qué tipo de clima tiene, ni Claro. si tiene algún tipo de, si se sometió a estrés tampoco. No, Lo claro, único no que hay. dice era que priorizaron que no se contamine, eso nomás. Claro. No, seguramente en esas plantas, digamos, en el ensayo en campo, si hubiesen comparado además todos esos tratamientos, pero además, por ejemplo, con riego normal y con alguna situación de estrés, la diferencia hubiese sido seguramente más notoria en la respuesta en crecimiento. Eso, como es importante tener en cuenta que las micorrizas no solo aportan nutrientes y además mejoran por el estado hídrico, sino que las vuelven a las plantas más tolerantes al estrés hídrico y también al estrés por temperatura, digamos. Entonces, por ahí está bueno tenerlo en cuenta, que por lo general esa diferencia después se termina viendo en el campo, digamos. Claro. Ahí la planta termina aprovechando mucho más la asociación. Mi codirectora está estudiando la asociación de micorrizas, pero no sé de qué especie de micorrizas en hierba. En raíces de hierba también está estudiando esos niveles de estrés, eso que vos estás mencionando. Bien, bueno. Y después lo otro era que por ahí que vos hablabas esto por ahí de lo que le costaba a las plantas mantener la asociación, digamos, que en ese caso se veía en cómo iba disminuyendo por ahí el contenido de reserva. Que la planta, digamos, que claramente, digamos, por ahí es difícil de evaluar, pero claramente ahí si la planta se asoció es que el beneficio era mayor que los costos, digamos. Entonces, la planta eso lo va censando todo el tiempo y si en algún momento es malo que la planta da que lo que recibe, corta la asociación, digamos. Entonces eso. Claro, eso depende también del nivel de estrés. Yo por ahí lo asocio con el estrés a eso, de si aumenta o no aumenta el contenido de la reserva con el crecimiento, viste, que va teniendo en simultáneo. Sí, claro, digamos, parte como que si la planta crece más, las reservas se van reduciendo. Hay como un efecto ahí. Es un poco confuso también. O sea, yo por ahí no estoy acostumbrada tanto a estudiar este tipo de hongos. Yo por ahí más por la parte de germinación y sustratos. Y es la primera vez que por ahí estoy entrando en este tema, en este mundo de los hongos. Y es muy interesante también. Y casi no hay estudios tampoco hechos. Y está bueno eso, al menos para nuestra provincia, comenzar a investigar. Sí, no, está bárbaro, digamos. No solo estudiarlo así, sino también como tener siempre presente esa idea, que la planta no crece sola en vivero o en el campo, entonces que cualquier actividad que uno esté haciendo va de alguna manera a afectar a la asociación de la planta con los microorganismos, entonces por lo menos tenerlo en cuenta siempre. Sí. Así que bueno, Violeta, muchas gracias por el seminario. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escuchar. Bueno, Juan también, así que quedan liberados. Lo único que les pido es que suban al campus la presentación y el trabajo. Ahí, en una última solapa ahí dice seminario. No hay urgencia, eso queda abierto, pero súbanlo así queda el registro ahí. Dale. Así que bueno, buen fin de semana. Y la facultad entra en receso, así que a la vuelta del receso paso las notas y bueno, la cuestión por ahí más formal del curso. Pero quédense tranquilos que están aprobados. Gracias. Me gustó mucho el curso, Fermín. Gracias. Me alegro. Seguramente Carla le va a mandar la evaluación en estos días del curso. No, ahí no.
No, sean totalmente sinceros, digamos, ahí, así para la próxima. Algo Dale. se hay que hacer, ¿eh? Ahora Pero bueno, sí, buen chao. fin de y nos estamos viendo. Bueno, que tengas buen fin de.